resulta que uno tiene sus culpables favoritos y sus preferidos también. Sí, señor. Desde los años 70, finales del 70, nosotros tenemos una relación muy estrecha con Fernando Peña. Y resulta que yo vi la forma de pensar de Fernando desde específicamente el 78. Una concepción clara de su país. ¿Dónde está el poder? ¿En qué punto estaba el poder? ¿Hasta dónde cada sector tenía? En ese momento eran los poderes tradicionales, la iglesia, los americanos, los ricos, el partido, los ricos de aquí y los ricos de allá, y la iglesia. Pero del 78 aquí, eso ha cambiado mucho. Entonces, mientras tanto, si tú calculas 20 y 20, son 40 años, pero no me dio tiempo de inscribir un partido para llevar a Fernando, porque Fernando, hoy debieran estar Fernando Peña, José Israel Cuello. Esas son personas que deberían de estar gobernando este país, por lo menos un periodo. Pero, si fuera necesario, se quedan, porque la izquierda a veces le gusta quedarse, ¿verdad? Fernando, después de la necesidad de que el sector, porque tú tienes varios sectores, tu sector político, un sector laboral, un sector popular y el observatorio. He visto que el observatorio no están haciendo el trabajo que hacían en el pasado, es decir, que cogían sectores y lo estudiaban. ¿Se ha hecho algún estudio de estos 2 años de cómo el sector, las políticas oficiales están funcionando? Bien, doctor. La pregunta ayuda después de la primera parte de mi respuesta. Pero deja la primera parte. A mí me gusta muchísimo. Déjala como Oiga, bien, a mí me gusta muchísimo entrar siempre por donde usted entra cuando conversamos. Fíjese cómo usted me situó. Usted quería inscribir un partido para que yo fuera su candidato. Por seguro. Sí. Perdí mi tiempo. Pero no se sienta así, porque yo me siento mucho mejor por haber encontrado 3 cosas en un solo sitio. Por ejemplo, mi comunicador preferido, yo lo encontré en un lugar. Es 1 más 1. Sí, donde encontré al mismo tiempo mi poeta preferido, uno de ellos. Y donde encontré al mismo tiempo un joven que me impactó tanto, que me cautivó hasta el día de hoy. Y las 3 cosas las encontré en San Pedro de Macorís. Encontré a Julio Racine. A Machi. Encontré Hay un país en el mundo. A Pedro Mir. Pedro Mir. Y encontré a Maximiliano Gómez el Mundo. Oh. Mira qué bien. Y me siento cómodo. Justamente porque encontré cosas que, pensando incluso distinto y dedicándose a cosas diferentes, todas inspiraron en una misma dirección. Aunque políticamente usted esté justamente en una acera diferente a los otros 2, al poeta y al joven político. Y casi siempre a tus posiciones. Y casi siempre a tus posiciones, menos en el interés nacional. Al contrario. Creo que incluso hasta frente al sistema capitalista. Porque si algo usted ha tenido permanente, y lo he estado escuchando toda la mañana de hoy, es que justamente usted es capaz de ser tan objetivo como para decir del capitalismo lo que usted dice. Bueno, el problema, Fernando, incluso es que, por el sector es que yo salud no de voy a manera tratar particular de cambiarlo y tú tratarás de cambiarlo. Eso es porque así es el mundo. Y entonces, en ese sentido, usted es de la gente como comunicador que es capaz de escuchar a una gente, y no solo escucharlo, sino de facilitarle y de permitirle y de estimularle a que aproveche los espacios como los suyos para decir lo que piensa. Entonces, en ese sentido, se puede tratar y examinar cosas como las que usted comienza preguntando o refiere, que en el fondo no dice claro, tan claro,
al punto donde debe llegar, pero como usted siempre es claro y dice las cosas, llegó donde era. Yo pienso, doctor, que este país merece mejor suerte y que mucha gente que le propone suerte no lo logra por completo proponerlo y tampoco lo facilita. Y en eso podemos perfectamente encontrar no solo el gobierno actual, sino a quienes llevan al gobierno actual. Fernando, las dos preguntas, se hizo una que fue el observatorio y la otra es en la lucha con grupos populares. Yo creo que hoy, no celebrar, porque eso no se celebra, pero ponerse contento y satisfecho de que la lucha con las personas que vinieron aquí en más de 2 oportunidades a convencer al gobierno y a la Barrick de que no construyera una presa, por lo menos ya se logró una parte, que no se va a hacer donde se iba a hacer. Ya la misma Barrick dijo, no se va a hacer ahí. Donde se va a hacer ya esa es otra discusión, pero por lo menos eso fue un resultado positivo de esa lucha donde esas mujeres y esos hombres vinieron aquí y que algunas personas llegaron a decir que esas personas estaban siendo usadas y tuvieron que tragarse sus palabras. Te lo digo porque los medios tienen que ver eso. Son dos temas: satisfacción por el cambio de lugar y qué pasa con los estudios que tradicionalmente en energía, en economía, en salud, ustedes estaban haciendo desde... No estábamos, doctor, y usted lo sabe probablemente más que mucha gente, que se siguen haciendo, porque tienen que ver justamente con todas esas cosas. Si usted refiere lo de Barrick y refiere lo de Presa de Cola, Revista 110 fue un espacio pionero y especial para difundir, denunciar y explicar eso desde el principio. Y todos esos estudios, eso se hizo en este gobierno también, no en el anterior, ni en los anteriores, se hizo en este gobierno. El observatorio, y lo doy sencillamente como información, no solo continúa haciendo eso. El observatorio incluso pasa a convertirse progresivamente, y ya está tomado en primera fase la decisión, en un instituto de políticas públicas donde el observatorio de políticas públicas será un solo observatorio. Hay otros observatorios en proceso, es una idea vieja que ahora comienza a concretarse de manera institucional y ya lo aprobó la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de constituir ese instituto. Te lo digo porque he visto que la actual administración de la universidad no es que ha ayudado, pero es más proclive al observatorio que algunas autoridades del pasado, que no le dieron al observatorio el papel que tenía que darle. No, cada quien ha cumplido funciones en su momento, con afinidades o no afinidades. Incluso el propio ministro actual de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que fue en el periodo donde el observatorio se creó. En ese periodo. Y después Franklin, el doctor Iván Grullón. Nuestro paso durante el periodo del profesor Mateo y la doctora Emma Polanco. Sí, en la universidad hay subes y bajas, pero el observatorio ha desarrollado y desarrolla actualmente su proceso en el tema eléctrico, en el tema minero, en el tema fiscal, en las políticas públicas. Ahora, no sé por qué, un hombre tan bien informado no se da cuenta. El tema de la seguridad social, hemos estado interviniendo en el tema. Estamos manejando en profundidad la cuestión del empleo. En el tema energético, ustedes llegaron a tener hasta representación. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? No, ¿qué está pasando con el país? Usted encuentra autoridades que dicen que aquí no hay apagones, que hay más apagones en los países desarrollados que aquí. Funcionarios públicos hoy que son capaces de decir una sandez de esa envergadura. En este caso... Funcionarios del sector. Sí, del sector. En este caso, y sobre el tema eléctrico, igual hemos estado trabajando. Lo que pasa es que aquí se quiere aparentar una cosa mientras la realidad discurre en otra dirección. Recientemente hemos manejado el tema de las licitaciones, hemos manejado de nuevo y continuamente el tema de Punta Catalina, hemos manejado el tema del déficit eléctrico. Ayer se dijo del propio ministro, se dice que aquí se redujo el déficit eléctrico al
al 18%. Son cosas de locos, absurdas. Todo eso se sigue tratando, doctor, en el caso del observatorio, que profundice en esa dirección, no solo el proceso de intervención y de investigación de la realidad, sino que además asegura la construcción y la formulación de propuestas, incluyendo el tema de Barrick y el tema minero, el tema de la industria extractiva en sentido general. Bien. En ese caso lo hemos hecho. Ahora, de lo que a mí me parece que es más importante responder y tratar ahora, está asociado a las cosas que usted inicialmente planteó y que tocan mi primera parte de la respuesta. Y cuando yo le junté a los tres macorizanos, a usted y a los otros dos. Y es lo que a mí me parece importante de mi parte tratar en el día de hoy, porque además se conecta con la realidad política y con el momento actual. Yo quiero plantear de manera muy directa un llamado y una invitación incluso a usted, para que en su condición de petro-macorizano acompañe. Ya esto no tiene que ver con el observatorio, sino un grupo de ciudadanos, nada despreciable, muchos amigos suyos, que nos hemos juntado para hacer una conmemoración especial y para examinar de manera detenida el pensamiento político de ese petro-macorizano que se llama Maximiliano Gómez Horacio, y que estamos proyectando y trabajando desde ya para desplegar un esfuerzo que permita reunir todas las generaciones políticas progresistas y de izquierda, fíjese que estoy diciendo progresistas y de izquierda, que son el producto, que fueron influidas, que fueron impactadas o que reconocen el valor político y la trascendencia del paso por esta vida de una persona que murió a los 28 años, que se llama Maximiliano Gómez el Moreno. Y el 22 de mayo, en el auditorio del Mauricio Báez, y concluyendo una caminata que partirá de su tumba en el cementerio de Máximo Gómez, se va a realizar un homenaje nacional al Moreno, tratando y buscando la manera de recuperar desde su propia tumba, simbólicamente sacándolo de la tumba, para llevarlo al Mauricio Báez y conectarnos a examinar críticamente, a examinar con el sentido del reconocimiento y con el sentido de la conmemoración lo que fue su obra política, su aporte político, en un país donde, a pesar de haber muerto tan joven, 28 años, 5 años antes de su muerte, estaba prácticamente inaugurado. ¿En qué año murió? En el 1971. 5 años 7-1. 7-1. 5 años, cumple 51 años ahora. Esto no se hizo el año pasado por el tema de la pandemia. Una pregunta, Fernando. Mira una cosa. Desde los 57 años de la desaparición de Trujillo, Maximiliano Gómez, más o menos tuvo actividad política, digamos, no 10 años, quizás 7 años, pero vamos a poner 10 años en que se hizo sentir. La pregunta es la siguiente: si tomamos el periodo completo con toda la izquierda dominicana, ¿tú entiendes que Maximiliano Gómez es la persona más importante, no, que hizo el trabajo más encomiable desde el punto de vista que la izquierda ve el desarrollo de un país? ¿Fue Maximiliano Gómez? Yo creo que Maximiliano Gómez es el líder de izquierda, el pensador de izquierda más trascendente de la posguerra. Estoy hablando de 1965 una etapa, hacia 65 al 65 hacia 71. acá. Por una razón, porque jamás en la vida podría el Moreno competir 6 años, desde el punto de vista del liderazgo con figura de la trascendencia y del impacto en la historia dominicana como Manolo Tavares Justo, que es justamente quien aparece en el periodo 60-65. A partir del 65 aparece la figura política de Camaño, pero desde el punto de vista de la izquierda, la figura más trascendente de la izquierda dominicana ha sido Maximiliano Gómez, un obrero tornero, no solo 28 años. Cuando usted habla de la guerra, de la caída de la tiranía de Trujillo, Moreno era casi menor de edad. Porque si tenía 22 años en la guerra de abril, ¿cuánto tenía a la muerte de Trujillo? Entonces, estamos hablando de un jovencito que sale de la lucha contra los remanentes del Trujillato a la actividad sindical y política bajo la influencia del 14 en San Pedro de Macorís, en Miramar,
en el Ingenio Consuelo, donde era tornero, y que un año después está en Cuba y que en el 64, retornado del país, está preparándose para intervenir tan políticamente que se hace el líder del MPD. No te voy a pedir excusa, pero sí quiero hacerte notar qué estaba en mi cabeza cuando yo mencioné eso. Mira, Manolo Tavares Justo, Francis Camaño y Maximiliano Gómez tienen una diferencia muy grande, y es que Maximiliano fue el mismo todo el tiempo. Era lo mismo. Sin embargo, hay tres Camaños. Es decir, el hombre y sus circunstancias, pero hay tres Camaños, hay dos Manolos, ¿verdad? Hay una parte de Manolo, quizá la figura más pura de la historia de nosotros, Manolo. Pero hay el Manolo antitrujillista puro y hay el Manolo revolucionario después, ¿verdad? Pero hay el Camaño, el hijo de Fausto Camaño, el Caco Blanco, el militar, el que enfrentó a los americanos y el que vino a salvar el país de Joaquín Balaguer. Pero doctor, pero yo quiero decirte lo siguiente, Maximiliano Gómez era una sola persona, siempre fue uno solo. Mire, doctor, los tres fueron cada uno solo. Porque yo conocí al imprentero, al farmacéutico, al comunicador y al doctor. Y es una sola persona, Julio Jacín. Es un problema de procesos históricos. Usted es el médico, ¿no? Pero usted es el doctor Jacín. Sí. Usted es el farmacéutico, no, usted dejó eso. Usted es el productor de periódicos provinciales, no. Entonces, usted es un proceso, pero usted es la historia. Entonces, creo que le respondí de manera muy práctica su preocupación. Maximiliano Gómez del Moreno venía formándose y tuvo intervención política antes de ser propiamente MPDista bajo esa influencia, pero era un niño. Y ese niño se hizo un adulto prematuro. Y ese adulto prematuro terminó en la guerra dirigiendo una de las más formidables estructuras militares y políticas de la propia guerra de abril. Yo quiero hacer una pregunta. Es el 22 de mayo en el Mauricio Báez. Pero yo quiero... Fernando, te pregunto lo siguiente. O sea, para Fernando Peña, el Moreno era la persona ideal, nos vamos a traer aquí, en el presente, para hacer las transformaciones posibles a la República Dominicana, viendo todo lo que ocurrió, el socialismo, capitalismo y todo, comparado con otras naciones de Latinoamérica que posiblemente hayan avanzado un poquito más. ¿Qué tú crees? Yo creo que por esto justamente recuperar críticamente y retornar al estudio de sus planteamientos, porque puede ayudar mucho. Conocer la historia ayuda a no repetirla. Tú lo sabes tanto o más que yo. Maximiliano Gómez del Moreno, siendo un jovencito, 1970, antes de caer preso, aquí se desarrolló, por ejemplo, una actividad de la Unión de Universidades de América Latina, de la UDUAL, sobre ciencias políticas. Creo que estuvo Pim Montaz también asistiendo a esa actividad. Pero la presencia de Maximiliano Gómez, 1970, un año antes de morir y piquito, hace una intervención abordando una serie de temas que muchos dirigentes políticos e intelectuales dominicanos no lo hacían o no lo hicieron. Y Moreno fue capaz de expresar y presentar un planteamiento y una lectura de la historia, de la realidad dominicana, de la vida política y del problema del poder, de tal envergadura y de tal contundencia que puso a su alrededor el grupo más granado de intelectuales dominicanos del periodo, economistas, abogados, historiadores, estudiosos de las ciencias sociales, no estoy presumiendo cosas, poner a su alrededor a los Erasme Díaz, escúcheme, a Arismendi Díaz Santana, escúcheme, a Gerardo Tavera, a un grupo de gente, pensadores y economistas, que no es que dependían de él, sino que también contribuyeron a formar y a consolidar su pensamiento y su visión. Yo soy testigo de excepción. Dice porque, el impacto de eso. Es que él llegó a tener un grupo tan selecto y tan numeroso que mucha gente no lo sabe, que te decían, yo lo que soy es simpatizante. No, yo le voy a decir una cosa, yo le puedo contar, y ya la historia deberá decir, de este país,
una parte importante, no, un grupo no despreciable, ni en número ni en calidades, de oficiales de las Fuerzas Armadas Dominicanas, que son el producto justamente de ese pensamiento. Lo que pasa es que aquí la historia tiene su momento. Yo estoy hablando de altos oficiales de las Fuerzas Armadas incluso, que jugaron papeles aquí. En la época. Sí, así es. Así es, doctor, porque el pensamiento del Moreno y su posición, podemos juzgarla o no como correcta desde el punto de vista político en un momento. Ahora, planteó el problema del poder de manera fundamental y por eso planteó en ese tiempo el trabajo al interior de las Fuerzas Armadas con productos concretos y nombres concretos. Planteó la recuperación de la experiencia de la Guerra de Abril de los militares constitucionalistas, de los militares, no de los combatientes nada más, y creó organización en ese sentido. Un fenómeno político joven tan influyente, doctor, que la política del MPD dirigió el Partido Revolucionario Dominicano en 1970-71. ¿Qué le costó la vida? El 74. ¿Qué le costó la vida? Voy a llegar al secuestro de Crowley. ¿Qué es lo que usted quiere referir? Yo no creo que fue eso, pero es un elemento de ejemplo. Muy importante. Sin embargo, ese pensamiento político, después de muerto Moreno en 1971, es el que se expresa después en el Acuerdo de Santiago, donde el MPD jugó como partido un rol decisivo. Es lo que es traído como excusa incluso de Juan Bosch a la vuelta al país para desgarrapatizar el buey, que era sacar la influencia política del MPD, expresada no solo en dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano de ese momento, sino incluso en las cuotas de poder que tuvo el Partido Revolucionario Dominicano, donde legisladores electos a través de la boleta del PRD eran MPDistas o llamados PRMPDistas, y los dirigentes juveniles del PRD del periodo. No olvidemos el Acuerdo de Santiago y el rol del MPD en eso. Ya el Moreno tenía casi 5 años de muerto cuando eso se produjo. Entonces hay un pensamiento político que gravitó en la vida dominicana, que tiene que ser reconocido a través de un estudio responsable de la historia y de un examen crítico de eso. Entonces ahí entra la respuesta a tu pregunta, Terrero. No, es que es la trascendencia de su ejemplo y de la visión de poder con que asumió la lucha política en la República Dominicana. No solo marcó la izquierda, sino que diferenció efectivamente al MPD de eso. Hay que buscar los discursos de Balaguer sobre el MPD, sobre las luchas impulsadas por el MPD, lo que pasó aquí alrededor de aquella recepción, usted recuerda, doctor, de la OEA, de Rockefeller, la visita aquí, estoy hablando 69-70, cuando el MPD se planteó una línea de intervención racional, objetiva, absolutamente desprendida de ideologicismo, para tratar de ver la pelea por el poder como una cuestión real y efectiva posible en ese momento. Y el MPD planteó una línea no solo de gran alianza, sino que, aún siendo un grupo de marca maoísta, fue capaz de actuar con pensamiento propio y terminó a través de las propuestas de Maximiliano Gómez, como el colonialismo ideológico, las teorías y las tesis sobre el subdesarrollo, sobre la realidad concreta de la República Dominicana, sobre el problema de los grupos de poder, sobre el problema de la tradición oligárquica, sobre las peleas internas entre los grupos oligárquicos, trujillistas, cívicos, etcétera. Entonces, todo eso planteamientos. Si no fue Crowley, ¿qué fue? Permitieron eso. Entonces, esa visita de Rockefeller y una rueda de prensa que él hizo tuvo como motivo que mataran a alguien aquí. Aquí. 40. La visita de Rockefeller. No, la visita y la rueda de prensa que tuvo con la prensa. No, tuvo un encuentro con la prensa donde estaba él y Otto Morales, y fue en la casa incluso de un periodista muy conocido de este país, donde se produjo eso. Es más, donde el MPD anunció la táctica Isla Gotró, fue justamente alrededor de ese mismo grupo de intelectuales. Entonces el gran problema está en que a Moreno no se le podía perdonar eso. Es más, doctor, el MPD era un grupo que se había planteado de manera frontal la salida del balaguerismo, que logró que el PRD en el 70 planteara la política del antireeleccionismo sin elecciones, o sea, la salida de Balaguer y no por la vía electoral, y planteó el gobierno provisional, y eso es el ideario político de Maximiliano Gómez. Eso no solo lo reconoció Peña. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en un momento muy específico, particularmente en 1970, cuando se produce el apresamiento de Maximiliano Gómez el Moreno en febrero de ese año, 2 meses después, doctor, 2 meses y días después, estaba Crowley capturado por el Comando Antireeleccionista de Rescate, que lo secuestró.
que lo capturó para exigir la libertad de Maximiliano Gómez y del conjunto fundamental de presos políticos. En el campo de polo, en el campo de polo. En el campo de polo del Hotel Embajador. Cuando eso se produjo, era una actitud de desafío, pero el MPD tiene una política abierta de desafío. La frase "la independencia se logra con violencia", ¿de quién era? No, esa. No, es una frase. Pero no era de... No, lo que sí era del MPD, una expresión con la que nos levantamos todos los MPDistas jóvenes del periodo, que fuera "la lucha sin miedo nos la enseñó el Moreno". Porque había un ejemplo y una tradición y una determinación en ese sentido. Ahí están los periódicos, los registros de la historia dominicana. Entonces, de lo que se trata ahora no es de hacer una simple apología, es de tratar de recuperar eso. Todavía estamos reestudiando la historia dominicana, porque una cosa es lo que nos diga Jacinto G. Bernal y otra cosa es lo que pasó en la historia de este país. Una cosa es lo que nos enseñaron en los manuales de la escuela y otra cosa es lo que pasó. ¿Qué trata de resaltar ese reconocimiento? Ese reconocimiento procura resaltar la potencia y el aporte desde el punto de vista teórico-político en ejemplo y en propuesta de Maximiliano Gómez el Moreno. Uno, de hacer un acto de justicia histórica, de reconocimiento del valor político del pensamiento de un hombre que años después de muerto estuvo gravitando de manera fundamental en la vida política dominicana, y lo digo por todo lo que aconteció políticamente aquí entre 1971, el momento de su muerte, mayo de 1971, y 1978, cuando se produce la salida definitiva de Joaquín Balaguer del poder. La gravitación del MPD fue fundamental, aun cuando los MPDistas y la izquierda en su conjunto no fueron capaces justamente de convertirse en el instrumento fundamental de vanguardia en el periodo. Entonces, el homenaje persigue eso. Porque algunos reivindican como un hecho positivo el secuestro de Crowley. Es que eso no puede ser reivindicado o no como hecho positivo, no es un problema de discusión que probablemente no es el aspecto fundamental. Lo que sí es un dato de la realidad. Una organización que es capaz de, habiendo perdido su secretario general y una parte fundamental de sus cuadros, les da como respuesta a un poder como el del balaguerismo de los 12 años, que en 2 meses desarrolló una operación de ese tipo que dobló lo que era la capacidad de violencia del balaguerismo del periodo, y además aceptó un golpe que permitió la liberación de sus principales dirigentes. Fernando, aunque fue obligado a la salida del Moreno y su grupo cuando Balaguer lo decidió, era mayor riesgo en República Dominicana que en el exterior. O sea, se previó lo que pasó a posteriori con todo el grupo, que muy poco salvó la vida. Doctor, hay una cosa que no se destaca, aparte del tiempo que yo estoy diciendo, de un periodo de 2 meses para dar una respuesta de ese tamaño. El MPD era entonces un partido con vocación de poder de verdad, y no de vocación de poder de palabras, sino de hechos, porque ese mismo partido fue el que planteó una línea de articulación con sectores, incluso de la propia burguesía y del propio establishment, porque la alianza con sectores huesinistas del periodo fue una cosa muy efectiva, la conspiración al interior de los cuarteles. Es más, el MPD en febrero de 1969 se estaba planteando el febrerazo, que fue un intento de golpe de Estado propio, o sea, una conspiración militar puramente MPDista. Cuando se produjo el secuestro de Crowley, ¿dónde se exigió que se liberaran los presos? No fue en México, ni en Cuba. Fue en la plazoleta Duarte, Padre Villini, aquí. Padre Villini, esquina Duarte, ahí. Pero Balaguer entendió que no aquí. Sí, no, Balaguer no cogió esa, pero tampoco había un sector del balaguerismo, de los militares, que quería darle una solución dramática a esa, a fuerza de los tiros con que se desbarató la gigantesca manifestación que había para esperar la liberación de los presos. Yo era un niño y recuerdo como ahora a Julio de Peña Valdés ahí hablando, equivocado, se equivocó por la emoción. A las 10 de la mañana, a la hora que habían dado de plazo, y dijo: nosotros, el Comando Antirreeleccionista de Rescate, para calmar a la gente. O sea, habló a nombre del comando por equivocación. Julio de Peña Valdés. Entonces, ese era un partido de otras características que estaba esperando eso, porque su determinación era derrocar a Balaguer y en el marco de una gran alianza política. Estamos convocados para el día 22 de mayo, desde las 9 de la mañana. Te quiero hacer una pregunta que tú sabes que no me voy a quedar con ella. El viernes. De mayo. No me puedo quedar con ella. Fernando. Doctor, pero lo estamos invitando como petromacorizano para que vaya. Muy bien, está muy bien, pero yo te quiero decir una cosa. Y van ahí, y este muchacho va. Tú verás que va a ser una apoteosis, pero en el fondo, la coincidencia de que el único hijo conocido de él, importante, en este mismo momento y sobre todo en mayo,
se está discutiendo una posición política para él. No hay ninguna relación entre Guido y su papá en este momento. No, como tampoco la hay entre el hermano de Guido, que es hijo del Moreno, que es un economista muy conocido y muy brillante, que ha estado políticamente más cerca de usted que de mí. O sea, no hay coincidencia tampoco en eso. Usted, mire, doctor, hacer conjeturas en política ayuda. Don Juan Isidro hablaba de la prueba conjeturable. Sí, Guido ha dicho lo que él cree. Guido ha dicho lo que él cree, ese es su problema, él tiene que decirlo ahora. Lo que sí yo le aseguro es que aquí hay, que no nace ahora, lo que está pasando en las redes, lo que está pasando justamente al sacudir, al batir la importancia y el impacto político de la figura del Moreno, no solo en redes, sino en el contacto directo, es una cosa que se va a expresar el día 22. No hay ninguna relación entre una cosa y la otra. Ahora, yo le voy a responder, tal vez lo que lo lleva a usted a hacer esa pregunta con el sentido que usted siempre le pone a las cosas. Doctor, si algo tiene de valor, dice Fernando Peña, el pensamiento político del Moreno, es que juntó tres cosas que a veces se le prohibían a las izquierdas aquí, para pensar. Número uno es la autonomía para pensar políticamente sin abandonar principios, sin abandonar marxismo, su propuesta socialista, etcétera, pensar con la suficiente flexibilidad y amplitud para plantear y ubicar cuál era el blanco fundamental. En todo el pensamiento del Moreno hay una frase clave que se llama: los gobiernos de turno son la expresión de la dominación oligárquico-imperialista. En la historia dominicana, la unidad de todos siempre los ha derrotado. Y eso ha sido, y es parte del fuerte del pensamiento político y del análisis sociohistórico que hizo Moreno. Eso tiene mucho valor hoy, número uno. Número dos, doctor, aquí se necesita frenar el proceso de deterioro brutal de este país, en que lo han metido no solo los grupos oligárquicos, sino los llamados grupos emergentes, que articulados al poder no solo se corrompieron para producir lo que hoy tenemos. Esta pregunta. Y tercero, hay una cosa que tiene muy claro, ese pensamiento que tiene que recogerse, que es que para usted intervenir políticamente de verdad, si usted no quiere estar siempre al servicio de los grupos que tienen capacidad de manipulación, usted tiene que plantearse con responsabilidad y con seriedad el problema del poder, y en ese sentido tiene vigencia el pensamiento de Maximiliano Yo Gómez. quiero que tú te comprometas, no conmigo, porque nosotros tú y yo estamos comprometidos siempre a hacer cosas, a elaborar al menor tiempo posible, me refiero a este domingo o la semana que viene, un programa para que el politólogo me evalúe esta gestión, porque encontré una palabrita que se usó mucho durante la Guerra Fría, que fue el imperialismo yanqui y la oligarquía criolla. Y no sé por qué me da la sensación de que estamos viviendo una repetición de eso ahora mismo, o por lo menos parte de ello. No, lo que pasa es que en la historia hay periodos que se parecen. Por ejemplo, este momento político se parece, a mi juicio, a dos momentos anteriores del país. A dos momentos. Se parece al periodo posterior, inmediatamente, antes del gobierno de Juan Bosch, de la salida del trujillismo. ¿Qué se andaba La Unión buscando? Cívica. Sí. Ese momento que llevó a que un liderazgo y una figura del orden y de la seguridad moral y ética como la de Manolo fuera a Washington como parte de la Unión Cívica, que fue lo que surgió y terminó siendo capturado y secuestrado por esas oligarquías tradicionales como partido político Unión Cívica Nacional. El segundo momento es el que tiene que ver con la salida, oiga bien, con la salida efectiva del balaguerismo. Son momentos donde del 78. Se necesita una unidad efectiva y amplia y la suficiente audacia política como para entender que es posible, a pesar de lo oscuro que esté el panorama, una solución decente para un país que merece mejor suerte. Ese es un tráiler de ese programa. Del largometraje que vamos a hacer. No, usted, gracias, Gracias a usted.